Hola niños, espero que se encuentren muy bien junto a su familia. Tenemos una nueva clase, ¿ya? Esta lección se llama Cuatro amigos obedecen a Dios, ¿ya? Antes de comenzar esta nueva lección, vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos ayude a comprender de su palabra. Amén. Mi Dios, Eh, primeramente, Señor, le queremos agradecer por la vida, por la salud, Señor. Gracias, Señor, por los alimentos que usted nos da cada día, mi Dios. Señor, en este día le queremos pedir que usted nos ayude a comprender de su palabra, Señor. Usted denos sabiduría, denos entendimiento para poder aprender todo lo que usted nos quiere enseñar en esta nueva lección, Señor. Señor, usted guarde, usted bendiga a cada niño que se encuentra en su hogar, mi Dios. Señor, también dele usted sabiduría y dele entendimiento para que ellos puedan aprender de su palabra, mi Dios. Todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya, como les decía, esta nueva lección se llama Cuatro amigos obedecen a Dios y se encuentra en Daniel, capítulo 1, versículo 3 al 20. ¿Ya? Esta lección se trata de Daniel, ¿ya? Y sus cuatro amigos, ¿ya? Estos cuatro amigos de Daniel eran Sadrach, Mesach y Abednego, ¿ya? Estos cuatro amigos eran eran de Israel, ¿ya? De la casa real. Ellos eran príncipes inteligentes y apuestos, ¿ya? Pero un día el rey de Babilonia, que era el rey Nabucodonosor, los escogió, ¿ya? Y los escogió porque ellos tenían inteligencia y también tenían una muy buena apariencia, ¿ya? Él los había escogido para que estos hombres trabajaran en el palacio, ¿ya? Pero él quería que en su palacio trabajaran hombres simpáticos, ¿ya? Que trabajaran hombres inteligentes, ¿ya? Y, pero primero ellos tenían que prepararse, ¿ya? Ellos tenían que estudiar y tenían que estudiar durante 3 años, ¿ya? Y su maestro, que el rey había escogido, era este hombre, ¿ya? Él quería que este hombre les enseñara eh, a estos muchachos, ¿ya? Todo lo que tenían que aprender durante esos 3 años, ¿ya? Él había escogido a sus oficiales, ¿ya? El rey había escogido a sus oficiales para que enseñara a estos muchachos lo que tenían que hacer, ¿ya? Entonces, el rey también quería que estos muchachos, todas estas personas que se iban a preparar, tenían que aprender de buenos modales también y también tenían que comer toda la comida que comiera el rey, ¿ya? Esta era la comida que comía el rey y estos muchachos tenían que comer toda esta comida, ¿ya? Pero para Daniel y sus amigos esto era un problema, ¿ya? Porque ellos no querían comer la comida que comía el rey, ¿ya? Porque ante los ojos de Dios eso no era aceptable, ¿ya? Y ellos no querían desobedecer a Dios, ¿ya? Comiendo cosas que no eran aceptables para Dios. Entonces, Daniel estaba muy complicado con eso. Daniel y sus amigos estaban muy complicados. Y Daniel le dijo al oficial, ¿ya? Le dijo al oficial de que es cierto que él no quería comer estos alimentos, ¿ya? No quería comer los alimentos porque no era aceptable para Dios. Entonces, a Daniel se le ocurrió una idea, ¿ya? Y se la hizo saber al oficial. Le dijo de que no le diera esa comida y que le diera solamente agua y verdura, que ellos solamente iban a comer esas cosas, ¿ya? Pero el oficial le dijo de que él no podía hacer eso,
¿ya? Porque el rey quería que comieran de la misma comida que comía el rey. Y él no podía desobedecer porque él corría riesgo de que el rey fuera a matarlo, ¿cierto? Que lo castigara. Entonces, Daniel le dijo que si él lo dejaba comer, eh, él iba, que él hiciera una prueba, ¿ya? Le dijo que comiera solamente estos alimentos, que era, por ejemplo, agua, verduras, legumbres, ¿ya? Daniel le pidió que solamente lo dejara comer esos alimentos. Y para eso le dijo que iban a hacer una prueba, ¿ya? Le dijo de que durante 10 días este oficial lo dejara comer estos alimentos, ¿ya? Entonces, pero el oficial le seguía diciendo de que iba a tener problemas con el rey, ¿ya? Pero Daniel también siguió insistiendo y le dijo de que lo dejara comer solamente estos alimentos. Pero que hiciera una prueba, ¿ya? Y la prueba era de que cuando al cabo de 10 días que comieran estas cosas, los comparara con los demás muchachos que estaban preparándose para trabajar en el palacio, ¿ya? Entonces, eh, el oficial aceptó esto, de que ellos comieran solamente esos alimentos, y cuando pasaron esos 10 días, ¿ya? Esos 10 días los tenía que comprar, ¿cierto? Ya. Pasaron esos 10 días y el oficial los comparó. Y exactamente ellos se veían, estos hombres, se veían, ¿cierto? Los que no habían comido la misma comida que Daniel y sus amigos, se veían más cansados, se veían más pálidos. Así que a Daniel y a su amigo le resultó, ¿ya? Le, eh, ellos pudieron demostrar que igual podían ser fuertes, ¿cierto? Solamente comiendo estos alimentos que ellos habían escogido, ¿cierto? Y que igual podían ser más fuertes, porque miren, ustedes pueden ver que estos hombres se veían más cansados, se veían más pálidos, ¿cierto? Comiendo los otros alimentos que estaban consumiendo, que era la misma comida del rey, ¿ya? En cambio, Daniel y sus amigos se veían mejores, se veían más robustos, tenían mejor cara, ¿cierto? Así que ellos siguieron comiendo la comida que solamente agradaba a Dios, ¿ya? Entonces, cuando pasaron ya estos 3 años, eh, los llamaron a la presencia del rey, ¿ya? Todos se presentaron ante el rey, ¿cierto? Y para verlo, para el rey quería ver cómo se encontraban todas las personas que estaban estudiando, ¿cierto? Porque, como les decía, ellos tenían que prepararse durante 3 años, ¿cierto? Para que pudieran trabajar en el palacio, porque el rey no quería personas que no supieran nada, ¿cierto? El rey quería que todos fueran personas inteligentes, ¿cierto? Como les decía, que fueran personas que supieran de ciencia, ¿cierto? Así que todos tenían que prepararse durante esos 3 años, ¿ya? Y Daniel y sus amigos se presentaron ante el rey, ¿ya? Y el rey quedó muy, muy complacido porque él vio que todos estos muchachos, estos 4 muchachos, se habían preparado y se habían preparado muy bien, ¿ya? Él había quedado muy complacido con ellos porque se veían muy bien, ¿cierto? Tenían muy buena apariencia, se veían personas fuertes. Así que él quedó muy complacido con ellos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Daniel y sus 4 amigos? Dios le había dado sabiduría, ¿ya? Dios le entregó sabiduría a Daniel y a sus amigos para que
pudieran llevar estos 3 años, ¿cierto? Que tuvieron que estar ahí en estudio, ¿cierto? Dios le dio sabiduría porque así pudieron ellos agradar, ¿cierto? También al oficial que lo estaba enseñando, porque así pudieron eh, lograr, ¿cierto? De que comieran solamente la comida que era aceptada por Dios, ¿ya? Nosotros también, ¿cierto? Que podemos ser, em, nosotros también podemos agradar a Dios con estas cosas, ¿cierto? De ser obedientes con Dios, ¿cierto? Porque seguramente para Daniel y sus amigos no fue fácil de tomar esta decisión, ¿cierto? De comer el alimento que solamente agradaba a Dios, ¿ya? Porque ustedes sabían que el rey quería que comiera la misma comida que comía él. Entonces, para Daniel y sus amigos no fue fácil, no fue fácil ah, hacer esto, ¿cierto? No fue fácil de tomar esa decisión, ¿cierto? De desobedecer, ¿cierto? Al oficial. Pero, como les decía, Dios le dio la sabiduría, ¿cierto? Le dio la sabiduría para que ellos pudieran hacer todo lo que Dios le había dicho, ¿cierto? Todo lo que Dios les pedía, que era no desobedecerle a Él, ¿cierto? Y ellos tenían que obedecer solamente a Dios, ¿ya? Nosotros también podemos hacer eso, también podemos obedecer a Dios, aunque sea difícil, porque muchas veces es difícil obedecer todas las cosas que Dios nos manda hacer, ¿ya? Pero nosotros también tenemos que estar, eh, hacer como hacía Daniel con sus 4 amigos, ¿cierto? Que ellos eh, tenían la sabiduría que Dios le había entregado, ¿cierto? Para poder hacer todo esto, ¿ya? Nuestro versículo del día de hoy dice así: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia, ¿ya? Y se encuentra en Daniel capítulo 1, versículo 17, ¿ya? A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. Daniel capítulo 1, versículo 17, ¿ya? Entonces, como les decía, nosotros también podemos ser como Daniel y, y sus amigos, ¿ya? Obedecer siempre a Dios, aunque sea difícil, pero va a ser lo mejor, ¿cierto? Va a ser lo mejor porque si nosotros obedecemos a Dios, Él se va a agradar de las cosas que nosotros hacemos, ¿cierto? Que si a nosotros nos mandan que nosotros tenemos que ir a predicar la palabra de Dios, vamos a tener que ir porque eso es lo que quiere Dios, ¿cierto? Eso quiere que nosotros hablemos a los demás de, de Dios, ¿cierto? De que nosotros tenemos que obedecer, ¿ya? Así que nosotros ahora vamos a hacer una pequeña oración, ¿ya? Para agradecer a Dios por esta nueva lección que hemos visto el día de hoy, ¿ya? Que es la obediencia, ¿ya? La obediencia a Dios, ya que nosotros podamos también ser así inteligentes, ¿cierto? Como fue Daniel y sus amigos. Ya vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios. Amén. Mi Dios, le queremos agradecer por esta lección que hemos visto el día de hoy, Señor. Gracias, mi Señor, porque usted nos ha hablado, mi Señor, que nosotros tenemos que obedecerle, Señor. Señor, gracias por esta palabra, mi Señor, pero usted, mi Dios, denos la sabiduría, eh, el entendimiento, mi Señor, así como se los dio a Daniel y a sus amigos, para poder aprender de su palabra, mi Señor, para poder poner en práctica todo lo que usted nos enseña, mi Señor. Usted denos esa sabiduría, el entendimiento para poder aprender de todas estas lecciones que usted nos quiere enseñar, mi Dios. Señor, usted guarde y bendiga a cada niño que se encuentra en su hogar, mi Señor. Bendiga y guarde a mis pastores, mi Señor, a mis hermanos de la iglesia, mi Señor. Guárdelos, cuídelos, mi Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bueno, niños, hemos terminado esta lección, ¿ya? Espero que les haya gustado, que sea de gran bendición, que ustedes puedan aprender de todo esto, ¿ya? Porque es importante ir aprendiendo nuevas cosas que Dios nos quiere enseñar, ¿ya? Que Dios los cuide, que Dios los guarde, que Dios los bendiga.